Apreciamos su sintonía. Continuamos con las informaciones. Las rabietas, aunque son pasajeras, forman parte del crecimiento de los niños y de la manera en que sus padres controlen esta situación dependerá gran parte del comportamiento futuro. Por eso es importante que los padres se eduquen sobre la mejor manera de enfrentar las rabietas de sus hijos para poder prevenir situaciones incómodas. A través de respuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Tengo un niño de 4 años de edad y desde hace unos meses está haciendo rabietas por cualquier cosa y con mucha frecuencia. He intentado corregirlo de varias maneras, pero se sigue comportando igual. ¿Es esto normal a su edad? ¿Qué puedo hacer para manejar la situación? Se encuentra en nuestros estudios la psicóloga clínica, la licenciada Carmen Virginia Rodríguez, para ayudarnos a desarrollar este tema. Licenciada Rodríguez, ¿qué nos puede decir sobre este caso? Es normal que los niños hagan rabietas por cualquier cosa. Tenemos eso en las calles, lo vemos con mucha frecuencia. Hay padres que reaccionan de una manera violenta. ¿Qué nos dice? Realmente, en el caso que se plantea, hay un punto muy importante a tomar en consideración, Elaine, y es que la madre dice que está haciendo esas rabietas desde hace meses, o sea que no es un comportamiento que viene, vamos a decir, generándose o percatándose ella de que es desde que nació, que el temperamento, que hay madres dicen, ese niño nació que con la mirada decía lo que iba a hacer, no. Ni al año el niño hacía berrinches. Ella habla de 4 años y dice que el niño está haciendo eso desde hace varios meses. Eso es algo que ella tiene que tomar en consideración. ¿Qué está pasando en la casa? ¿Qué evento ha sucedido? ¿O qué ha venido sucediendo con el manejo de ella en la disciplina? Que él ahora está pues comportándose de esa forma. Cuando los comportamientos aparecen repentinamente, lo primero que tenemos que hacer los padres es ver, analizarnos nosotros, porque estos pequeñitos dependen de nosotros. Entonces, como padres tenemos que analizar el entorno, qué ha pasado, qué estoy dejando de hacer o qué estoy haciendo diferente que él está reaccionando así. Yo siempre he dicho que nosotros los padres somos el molde del helado, vamos a decirlo así, tomando en cuenta que lo que hacemos refleja en nuestros hijos. Puede ser, pienso que la madre quizás esté manejando mucha ira cuando le llama la atención. No sé qué opinas. Puede ser, claro, puede ser que el método de castigo sea las pelas, por ejemplo, y él está entonces reaccionando en consecuencia. Pero con ese dato de que está haciendo esas rabietas ahora, hace unos meses, es bueno que esa madre diera un poquito más de información, ¿no? Yo estoy en la mejor disposición pues de analizarlo más a profundidad, porque cuando los niños se comportan de una forma y cambian, hay que chequear el entorno inmediatamente. ¿Qué estoy haciendo como padre? Y sobre todo en esa primera infancia, que solamente son 4 añitos. Ahora, en sentido general, las rabietas son normales, entre comillas. Es normal que el bebé, el niño pequeño que no sabe o que no tiene un lenguaje adecuado y de repente no sabe manifestar sus deseos o sus desagrados de una forma adecuada, pues haga este tipo de berrinches. ¿Dónde radica la importancia? Es en el manejo, y tú misma lo dijiste. Los niños van a manifestar, van a hacer cosas, y somos nosotros los adultos los llamados a contener esas conductas de una forma funcional. Entonces, cuando nosotros como padres reaccionamos frente a esos berrinches, cediendo o tornándonos más violentos, estamos reaccionando. Ellos ya están viendo que yo hago eso y tengo una reacción X. Ya sea, conseguir lo que quiero o llamar la atención de mi padre o mi madre, aunque sea con una pela para atrás. Pero en mi época, las rabietas se resolvían, ¿sabes cómo, verdad? Con la chancleta que doblaban esquina. Mi abuela decía que una galleta a tiempo salvaba a un muchacho. Ese era el lema, y obviamente nosotros crecimos en un ambiente bastante violento, pero no podíamos reaccionar igual. Había un respeto y una diferenciación entre niños y adultos. Ahora vemos muchos casos con mucha pena de niños que golpean a sus padres, de niños que rompen, que estrellan puertas, que son los verdaderos
tiranos de las casas, y los papás te dicen, no, es que es solo un niño, es que no, es que eso pasa. Entonces, ahí tenemos un problema, Carmen. Claro, o si no es que si yo no hago tal cosa, la cosa se pone peor. Exacto, tienen miedo a sus hijos. Claro, entonces ahí es donde viene la contención, Elaina, ahí es donde tenemos como padres que hacerles saber a nuestros hijos que esa conducta no va a provocar ni para bien ni para mal una reacción en mí. ¿A qué me refiero? El niño hace un berrinche. Muchas veces tenemos inclusive que contenerlo físicamente porque comienzan a estrellar o comienzan a romper o comienzan a maltratar a otra persona o a una mascota, que también se ha visto el caso. En ese momento, como padres, sin maltratar, tenemos que contenerlo, que ellos sepan por la parte física que no tienes más poder ni más fuerza que yo, y eso se puede hacer y no estoy maltratando al chico o a la chica. Ahora, una vez pase esa rabieta, porque fue un momento de frustración, tenemos que de alguna forma seguir, no es como si eso no hubiera ocurrido, pero tenemos que vivir la consecuencia de esa rabieta. Por ejemplo, vamos a suponer que hizo una rabieta justo antes de ir a un cumpleaños. Cuando la rabieta pasa, si estamos en hora todavía de cuando yo planteo mi posición, obviamente, y si te había dicho que no a algo o te había impuesto algo porque entiendo que es lo adecuado, tengo que mantener eso para que esto funcione, ojo. Entonces, la rabieta pasa, pues tenemos que seguir en la cotidianidad y entender la consecuencia de lo que pasó. Si la rabieta duró 2 horas y media o 3 y la hora del cumpleaños ya pasó, no se angustie, usted le quita la ropa y no hay cumpleaños, porque los niños tienen que aprender a vivir. Y no se van a traumatizar, ¿verdad, Carmen? No se van a traumatizar. Gracias. De hecho, te puedo decir que funciona, porque eso le interioriza al niño que, wow, me perdí el cumpleaños, mi mamá no reaccionó de otra forma que no fuera la natural, o sea, perdimos la hora del cumpleaños y simplemente no fuimos. Y ahí hay un aprendizaje, porque no es como algunas madres que amenazan y con un cantaleo, sí. Si no estás listo, si no dejas de llorar, ajá, si no te contienes, no vamos a ir al cumpleaños, no. Simplemente usted mira el reloj y la rabieta, bueno, la hora del cumpleaños Carmen, se está pasando. Pero ahora hay un problema porque tenemos padres que le tienen un miedo a los traumas, pero una cosa que da grima y que de alguna forma han perdido como el norte de la educación, como así que mismo ahora es. todo como que todo es un trauma, todo es un problema y cuidado porque el niño si no tiene el celular, ese niño se va a frustrar. Entonces yo entiendo que esa parte como que se ha exagerado un poco. Claro que sí, de hecho fui a la charla de un psicólogo excelente mexicano y él hablaba de la psicología de la frustración, y de hecho hay un libro y es excelente porque te dice todo eso que tú estás diciendo es mentira. El niño no se va a traumar porque viva una frustración. De hecho, plantea este señor, y estoy totalmente de acuerdo con él, que los niños tienen que aprender a frustrarse. Exacto. ¿Para qué? Para buscar alternativas, para poder buscar soluciones y no quedarse encharcados en una única solución, porque esa era lo que yo quería. Entonces, el niño desde pequeño tiene que aprender a esperar, tiene que aprender a que no se dio lo que yo quería, me frustro, aprendo, y a me ganarse reinvento la y cosa. sigo, claro. Y eso es parte del aprendizaje. Carmen, y en el caso particular de estos niños que te hacen una rabieta en público, que lo veo mucho en un supermercado, y que yo quiero esto, y que mami yo quiero esto, y tú lo ves llorando de una manera insoportable, y los padres miran a todo el mundo con la y cara. al final hacen así para que se callen y le ponen en el carrito lo que ellos querían. Normalmente ¿Qué tú le dices pasa. a esos padres, por favor, Carmen? A esos padres les digo que lo primero que tienen que trabajar es la vergüenza, porque estos chicos aprenden a manejarse en público así porque saben la reacción que ocasionan los padres, y aunque ellos se puedan adelantar a que cuando yo llegue a mi casa me compraron el chocolate pero me van a dar una pela, me salí con lo que yo quería, porque obviamente la vergüenza que ocasiona que un niño esté gritando y que esté, vamos a decir, abochornando a los padres, el niño va a tener la ganancia de lo que quiere. Exacto. Entonces, a esos padres que yo les digo, reedúquese, trabájese su culpa, porque el problema es que ellos hacen eso en público. La pregunta es, ¿qué pasa en privado?
Carmen, ¿y qué hacemos con los adolescentes? Porque es difícil ya cuando un adolescente tiene 15 y 16 años, que quizás es más grande que uno. Básicamente estos adolescentes crecen y ya ahí las rabietas son más agudas. Y son diferentes. Y son diferentes. ¿Qué tú les recomiendas a los padres en el caso de los adolescentes? Exactamente lo mismo, porque cuando un adolescente sigue haciendo rabietas, acuérdense que las rabietas de los adolescentes van a cambiar a retirar el saludo, retirar el habla, o sea, no le hablan a los padres, a los estrellones de puerta. Entonces, cuando eso sucede es porque ha venido funcionando otro tipo de rabieta a través de la niñez. Y yo les digo a los padres de adolescentes exactamente lo mismo. Tienen que enseñar a que esos adolescentes vivan sus consecuencias y tienen que entender que no van a provocar en mí una reacción, ni para bien ni para mal. Entonces, eso es una reeducación, Elaine, que muchas veces a los padres no nos gusta escuchar y es de nosotros mismos. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Claro. Entonces, los padres tenemos que, es como cuando tú vas a una guerra o cuando tú vas a una reunión, tú no vas sin nada, tú no vas sin prepararte. Entonces, cuando se nos presentan las situaciones, cuando somos padres de niños pequeños y cuando somos padres de adolescentes, tenemos que equiparnos con los conocimientos adecuados, que funcionen, y tenemos que entender que cada día van a cambiar. Pero Carmen, hay algo que me llama tanto la atención y ya estamos cerrando, es que no entiendo brevemente, tenemos que trabajar esta parte, no entiendo cómo es que hemos perdido el norte, porque antes no había tantos libros, no había Google, no había tanta psicología y los papás sabían que era lo que tenían que hacer, quizás se pasaban un poquito en la parte de llamarnos la atención de una forma muy violenta, pero nosotros como que crecimos con un patrón bien claro de lo que era el respeto. En este caso, ¿tú consideras que lo ideal sería volver un poquito atrás y como que ajustar el asunto para que podamos adaptar ciertas reglas que se han perdido y que son necesarias en esta generación? Claro, acuérdate que pasamos de una educación muy restrictiva y autoritaria a una permisividad que a veces se convierte en casi en un libertinaje por ese miedo y toda esa psicología que nos han querido vender de que hay que cuidar en su totalidad todo eso que hablamos de frustración, de las rabietas, abordarlo de una forma diferente. Yo pienso y creo que todo en la vida es cuestión de equilibrio, ni un extremo ni el otro. Yo creo que tenemos que retomar de aquella época nuestra los valores, tenemos que abrir un diálogo que no lo teníamos en aquella época con nuestros padres y llegar a un punto medio donde podamos ser padres nuevamente en una jerarquía, porque no somos amigos, eso es otro punto, no somos amigos de nuestros hijos, somos padres y como padres estamos llamados a orientar, estamos llamados a dar las consecuencias adecuadas dependiendo de cada edad y enseñarlos a que se frustren, enseñarlos de que realmente se puede y que no siempre las cosas son como ellos dicen. Entonces, para mí la solución es que lleguemos a un punto medio en la educación de nuestros hijos. Muchísimas gracias, Carmen. De verdad que ha sido un honor tenerte en el programa. Como siempre, excelentes aportes. Gracias a ti. Por más rabietas que haga un niño o niña, los padres y madres no pueden perder su objetivo, que es educar a sus hijos para que aprendan a comportarse y a ser personas funcionales. Un padre que permita que su hijo rompa, que tire cosas, que golpee y maldiga con el pretexto de que es solo un niño, está criando un ser humano que no podrá expresar sus sentimientos sin violencia y que cuando crezca será un antisocial y una persona insoportable. Por eso, criemos bien y tendremos hijos que le aporten positivamente a la sociedad en la que viven. Con esta información llegamos al final del programa, esperando volver a encontrarnos en otra entrega de Respuestas en 30 minutos. No olviden entrar a nuestra página especializada en educación sexual, respuestas.com, donde podrán seguir aprendiendo y obteniendo información bien dirigida sobre cualquier duda sexual que tengan. Además, podrán encontrar temas sobre infecciones de transmisión sexual, embarazo adolescente, orgasmo, preguntas que hacen los niños y niñas sobre sexualidad y otros temas relacionados. Elaine Félix se despide cordialmente. Nos vemos pronto aquí en NCTN.